como les estaba diciendo, ¿verdad? Hoy vamos a hacer un pequeño cambio, porque hoy es 12 de octubre. Y entonces ustedes algunos me dijeron qué es lo que se celebra, lo que se conmemora. Levantando la mano. Santiago Marín. Teacher, la primera, yo creo que lo acabo de levantar. Se celebran las diferentes culturas de todo el mundo y de los diferentes países en otros países, literalmente. Es más o menos, o sea, que se celebra una cultura de los ciudadanos que viven en ese país, en otro país que no es que no es el país natal. Sí, teacher. ¿Se entendió, teacher? Sí, sí se entendió. O sea, usted dice que se celebra la diversidad étnica y cultural. Okay. Teacher, el encuentro de culturas. El encuentro de culturas. ¿Alison? Bueno, teacher, el encuentro de culturas. Bueno, pero diferentes tradiciones, ¿no? Ok. Ahora bien, ¿ustedes saben cuál es el origen de esa fecha? Y ya llegué. No, teacher, no me acuerdo. Sí, un chiquito ahorita estaba acá porque es como un amigo. Entonces, sí, se tenía que vestir como de algo que representara un país y se vistió de Batman y dijo que es Ciudad Gótica. Bueno, ¿verdad? Eso es más ficticio. Ahora bien, no, sí, eso no es un país. Pregunta otra vez, ¿cuál es el origen de esta celebración del 12 de octubre? ¿Quién sabe? ¿Ninguno? La biodiversidad de los diferentes ciudadanos celebrando los diferentes países lo que no es el suyo. ¿Pero por qué el 12 de octubre? ¿Quién sabe? Porque... la mano. Ni idea. Teacher, porque ese fue el día que seleccionaron. Más o menos, ¿no? ¿Abigail? Porque fue el día, porque fue el día que llegó Colón a América. Fue el día que llegó Cristóbal Colón a América, ¿verdad? Ahora bien, estos acontecimientos históricos hay que verlos desde una mirada muy crítica. ¿Ok? Ya les voy a decir por qué. Vamos a ver unos cuantos videos, ¿verdad? Para que nos quede bastante claro por qué el 12 de octubre de 1492, el día que llegó Colón a América en su primer viaje, recuerden que Cristóbal Colón no sabía que había llegado a América, ¿verdad? Él lo que andaba buscando eran las Indias. Él no estaba buscando Asia. Ningún otro continente, ¿verdad? Él no sabía que había un continente americano. Ok, vamos a ver. Encontré la página del libro de sí, que vamos habla a ver unos cuantos videos, ¿ok? Si quieren, apaguen las cámaras para que nos funcione mejor. Ok, tía, voy a apagar, es que lo voy a apagar. Ay, la cámara. También los micrófonos. Tengo un minuto para apagarlo. Ok, vamos a ver unos videos. Entonces, si quieren, apaguen las cámaras, apaguen los micrófonos. Y vamos a ver cómo nos funciona. Ok. Ya se los voy a compartir. Y me escriben si lo ven bien, ¿de acuerdo? Te haré una pregunta. ¿Estás muy seguro que Colón descubrió América? Mira lo que pasó el 12 de octubre de 1492. Ok, me escriben si lo ven, si lo escuchan bien, por favor. ¿Sí? Ok, voy a darle reproducir. Los españoles llegaron a América el 12 de octubre de 1492. Venían buscando una ruta para llegar a Asia y de esa forma poder comerciar con las Indias. Tuvieron que navegar hacia el oeste porque las rutas tradicionales por tierra o mar las controlaban otras naciones que competían con ellos. ¿Y cómo descubrieron que la Tierra era redonda? La comprobación de que la Tierra es redonda fue con un viaje que empezó en 1519 y terminó en 1521 en la expedición de Magallanes
Magallanes Elcano, que logró completar una vuelta al mundo. Pero en realidad muchos pensadores ya conocían la forma redondeada de la Tierra. ¿Qué pensadores? Algunos sabios griegos, como Eratóstenes, ya lo habían deducido matemáticamente, pero no pudieron demostrarlo porque nunca realizaron viajes más allá del Mediterráneo. Algunos navegantes como Colón retomaron estas ideas y emprendieron nuevos viajes, lanzándose por primera vez a buscar el Oriente, es decir, Asia, navegando hacia el occidente a través del Océano Atlántico. Así fue que se topó con nuestro continente, que era desconocido para ellos. Pero entonces, ¿Colón descubrió América por error? Digamos que no sabía que existía este continente, pero aclaremos que Colón descubrió América, pero desde la perspectiva de los europeos. Cuando Colón llegó, este continente ya estaba poblado desde hacía casi 20.000 años por diferentes grupos. Aquí vivían más de 40 millones de personas que poseían sus creencias, su arte y su cultura. ¿Qué pasó cuando llegaron los europeos a América? Fue una gran sorpresa para los nativos. Estaban asombrados por sus barbas, su piel clara, sus extrañas armaduras de metal, sus brillosas y grandes espadas de hierro. ¿Vinieron con muchas armas los españoles? Sí, los nativos tenían cuchillos, lanzas, arcos, flechas y boleadoras. Los europeos traían armas que asustaban mucho a los indígenas. Tenían espadas, cañones y caballos. De esta manera podían atacar a distancia en los enfrentamientos. ¿Y qué querían los europeos? Querían llegar a Oriente para obtener las especias de las Indias, que eran muy importantes, ya que se usaban para conservar alimentos. Pero se encontraron con América y con productos desconocidos como la patata, el tomate, el cacao, el maíz y además oro, plata, piedras preciosas y muchas tierras. Todo eso lo tomaron. ¿Y cómo lo hicieron? El encuentro al principio fue pacífico, pero rápidamente se transformó en una violenta conquista. Los que llegaban venían por riquezas y por eso hubo enfrentamientos. Los europeos tomaban las tierras de los nativos, las incorporaban al reino y fundaban ciudades. En las embarcaciones venían los capitanes, que eran los que tenían la autorización del rey para conquistar tierras. Venían los pilotos y marinos, que eran los que realmente sabían de navegación. También venían artesanos, que sabían armar y reparar barcos y armas. Siempre venía algún médico, un cura y sobre todo venían soldados. ¿Pero los nativos no eran más que ellos? Sí, los nativos eran millones. Pero a pesar de eso, los europeos los dominaron. Luciana tiene razón. Debemos respetar sus derechos. Los chicos nos piden que los saludemos. Así que hoy le enviamos un gran saludo a Erika Paola Cis. Ok, muy bien. Ok, aquí fue un breve resumen, ¿verdad? De cómo llegaron los españoles a América. Pregunta para ustedes, levantando la mano. ¿En cuál expedición se dieron cuenta o comprobaron precisamente que la Tierra no era plana? Levantando la mano. ¿Cómo se llamaba esa expedición? Santiago Morera. Teacher, esa expedición era muy larga y fueron a muchos lados para comprobar que la Tierra era redonda. Ajá, muy bien. ¿Y cómo se llamaba? ¿Quién sabe? Vamos a ver. Alison. Teacher, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era como que creo que eran unos griegos que con las matemáticas, por decirlo así, se dieron cuenta que la Tierra no es plana. Entonces Cristóbal Colón se fue a un viaje y dio toda una vuelta al mundo en 2 años. Ok. Bueno, esa expedición, vamos a ver si Matthew sabe, que tiene ahí la mano levantada. ¿Cómo se llama? Teacher, fue porque él andaba... Sí, es que usted que me está... O sea, sí, yo iba a decirlo ahorita. No, ¿cómo se llama la expedición, verdad? Donde precisamente comprobaron que la Tierra no era plana. ¿No se acuerdan? Bueno, la expedición se llamaba la expedición de Magallanes. Ok, eso nos salía ahí como en una primera parte del video. Ok, en resumen, vamos a ver.
¿Desde qué perspectiva dicen que se descubrió América? ¿Desde cuál perspectiva o desde qué punto de vista? ¿Según quiénes? ¿Ninguno? ¿Quiénes fueron los que dijeron que sí, que descubrieron América? ¿Matthew? Los españoles. Los españoles, ¿verdad? Pero realmente, ¿qué era lo que pasaba? Felipe. Los indígenas lo habían descubierto primero. ¿Verdad? Estaba habitado por indígenas, ¿verdad? O por nativos. Hace 20.000 años. Hace bastantes años, exactamente, ¿verdad? Estaba habitado por indígenas. ¿Abigail? Dígame. Que había más de 40.000 habitantes ya en esa tierra. Exactamente, ¿verdad? Ahora, desde la perspectiva de los españoles fue que se descubrió América, pero realmente ya estaba habitado por indígenas o por nativos. Ok, muy bien. ¿Cómo fue ese encuentro de culturas? ¿Fue pacífico? ¿Fue violento? ¿Cómo fue? Levantando la mano. ¿Luna? 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 ¿No? Ya, teacher, es que no me ¿Ahora sí? deja prender el micro. Ok. Bueno, el video decía que el primero fue pacífico, pero después fue violento. Ok, rápidamente, ¿verdad? Se convirtió violento. ¿Y qué se imaginan ustedes en esa parte violenta? ¿Qué sería lo que pasó? ¿Camila? Yeah, teacher, lo que yo me imagino que pasó fue para que llegaran a la guerra y que atacaran donde ellos vivían y que les quitaran todas las cosechas. Y Ajá. todos los que ellos habían hecho con mucho esfuerzo. Exactamente, ¿verdad? Empezaron a saquear a los indígenas. Una de esas cosas, ¿verdad? Fue quitándole las cosechas. Vamos a ver, ¿quién más tiene la mano levantada? ¿Cómo se imaginan que fue ese encuentro, verdad? No fue pacífico, en realidad. Dicen que al principio fue pacífico, pero realmente, ¿verdad? Durante muchos años fue bastante violento. Vamos a ver, Gabriel. Yo digo que, o sea, como que llegaron al principio como que se llevaron bien, pero después empezaron a, no sé, como estar en guerra, pero, o sea, no sé cómo decirlo. Ok, ¿por qué se imaginan ustedes que empezaron los conflictos entre españoles e indígenas? Vamos a preguntarle a, vamos a ver, ¿quién más tiene la mano levantada? Matthew, ahí voy de uno en uno. Teacher, porque seguro no le querían, digamos, les estaban robando todo. Ok, ¿verdad? Hubo resistencia indígena, ¿verdad? Los indígenas no querían que los españoles los conquistaran. Y recuerden... Y primero fue pacífico y ya luego quisieron empezar la guerra. Sí, ¿verdad? Después hubieron conflictos. Se supone que primero fue pacífico, ¿verdad? Pero luego los españoles se dieron cuenta de toda la riqueza que tenían los indígenas. Entre ellos, ¿verdad? El oro que tenían los indígenas, que poseían los indígenas. Ahora bien, vamos a ver. ¿Qué productos llevaron los españoles? Vamos a ver, Santiago. Teacher, de armas llevaron espadas, cañones y caballos de armas. Ajá, eso ya lo traían los españoles, ¿verdad? Ya lo traían de España. Ok, vamos a ver. ¿En qué venían? ¿Cómo se transportaron los españoles hasta América? Ahí estoy preguntándole a alguien, tienen que estar atentos. Profe, venían
barcos, y también es que lo que ellos se traían eran tomates, ¿cómo se llama esto, profe? Maíz. Sí, maíz se podría decir. Ajá. Recuerden que los indígenas cultivaban mucho maíz, ¿verdad? Creo que uvas, no. No. Nueces y ya no recuerdo más. ¿Keila? Teacher, también se llevaron cocoa. Ajá, ¿verdad? Eso era parte también de la cultura indígena. Ok, muy bien. Vamos a ver otro video, ¿ok? Pongan bastante atención. Y otra vez, vamos a apagar las cámaras, ¿sí? Para que nos funcione mejor. Y les voy a compartir el video. Ok, me escriben si lo ven y lo escuchan bien. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer cómo se llevó a cabo el descubrimiento de América. En el siglo XV, época en la que reinaban en España los reyes católicos Isabel y Fernando, Cristóbal Colón, un valiente aventurero marino, cuyas raíces se cree que eran italianas, consiguió la ayuda económica de la reina Isabel para emprender un viaje por mar alrededor de la Tierra. En esa época, todo el mundo creía que la Tierra era cuadrada y plana, menos Colón, que defendía que era redonda, y con este viaje pretendía demostrarlo. Para ello, quería atravesar el Océano Atlántico y llegar a las Indias, dando una vuelta casi completa al globo terráqueo. El 3 de agosto de 1492 partió con 3 barcos y 90 hombres rumbo a lo desconocido, desde Palos, un pequeño puerto de España. Por cierto, los 3 barcos se llamaban La Niña, La Pinta y la Santa María. Primero fueron a las Islas Canarias, donde arreglaron y llenaron los barcos de víveres, es decir, alimentos y agua. Y de ahí continuaron su aventura. Pasaron días y días, semanas y semanas, navegando sin ver tierra. Y después de casi un mes de travesía, con una tripulación desesperada y cansada, que ya había intentado amotinarse en más de una ocasión, un marinero llamado Rodrigo de Triana gritó: ¡Tierra a la vista! A partir de ese momento, el mundo cambió. Habían llegado a la isla Guananí, que estaba habitada por pacíficos indígenas y a la que tiempo después bautizaron como San Salvador. Tras su regreso a España, Cristóbal Colón organizó 3 viajes más a América, donde descubrió otras tierras desconocidas, como Puerto Rico, Venezuela, Honduras, Panamá, y donde propició un intercambio de productos y animales. De América llevó a Europa alimentos desconocidos, como la patata, el tomate o el chocolate. Y de Europa llevó a América animales que no existían allí, como las gallinas o los caballos. En 1506, el almirante Cristóbal Colón murió convencido de que había encontrado una nueva ruta para llegar a Asia y que había demostrado que la Tierra era redonda, pero nunca supo ni imaginó que había descubierto un nuevo continente. En homenaje a la gran hazaña de Cristóbal Colón, un país de Sudamérica fue bautizado con su nombre. ¿Sabéis cuál es? Pues claro, Colombia. Pero seguro que os estáis preguntando por qué se llamó América a este nuevo continente. Pues fue en honor a Americo Vespuccio, un navegante italiano que fue el primero en darse cuenta de que las tierras descubiertas por Colón pertenecían a un nuevo continente. La verdad es que es súper entretenido conocer historias del pasado, ¿no os parece? Adiós amigos. Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Ok, muy bien. Por ahí veo muchas manos levantadas. ¿Qué aprendieron del video?
¿Ok? Habían bastantes cosas, ¿verdad? ¿Quiénes reinaban en España? ¿Quién financió el viaje de Colón? ¿Cómo se llamaban las embarcaciones? ¿Quién gritó tierra a la vista? ¿Verdad? Cuando descubrieron desde la perspectiva de los españoles América. ¿Y por qué se llamó América? ¿Ok? Quiero escucharlos, a ver qué aprendieron de ese video. Voy aquí, como me salen en la lista. Alison. Alison. Ahí le puse el micro. Alison. Bueno, parece que no. Felipe. Profe, Cristóbal Colón, que era un navegante que apoyaba que la Tierra era redonda. Entonces, él quería hacer un viaje para probar eso. Y Cristóbal Colón le pidió a la reina Isabel, le pidió, ¿cómo se llama? Dinero, se podría decir, para hacer a los barcos, que solo me recuerdo dos nombres, la Niña y la Santa María. Y la Pinta. La Pinta, la Niña y la Santa María. Eran las tres embarcaciones. Entonces, él se fue y a uno navegante, que se me olvidó también el nombre, dijo tierra a la vista. Entonces, llegaron al primero a San Salvador, donde me imagino que es Salvador, ¿verdad? Él creía que era Asia, ¿verdad? Entonces descubrieron que no, que era otro continente. Que le ponieron de nombre al primero que notó que era otro continente, americano se llamaba, no sé. Américo Vespucio. Américo. Entonces, y también él le llevaba animales a los americanos y que no existían en América, y ellos le daban comida a cambio. Y también un país que fue Colombia, su nombre es por Cristóbal Colón. Ok, muy bien. Muy bien, ahí Felipe hizo un resumen bastante amplio. ¿Verónica? Teacher, el video para mí que explicaba que es que habían unos reyes que dijeron, digamos, que la tierra era plana y cuadrada. Entonces Cristóbal Colón dijo que no, que era redonda, entonces hizo como todo un viaje para investigar eso y descubrió América. Ok, descubrió América. Ok, por ahí, ¿verdad? Los españoles llevaban cosas, ¿verdad? De los indígenas y ellos traían cosas, ¿verdad? De España. Ahora bien, no necesariamente era un intercambio pacífico, ¿verdad? Recuerden que luego hubieron varios conflictos. ¿Camila? Sí, que también cuando iban de salida pasaron como a un lugar que no me acuerdo cómo se llamaba. Ajá. Pasaron a llenar el barco de comida y de agua para no morir de hambre. Eso fue antes, ¿verdad? De iniciar el primer viaje de Cristóbal Colón. ¿Cuántos viajes son los de Cristóbal Colón? ¿Cuántos son? ¿Quién sabe? ¿Gaby? ¿Qué sí? ¿Cuántos viajes hizo Cristóbal Colón? 3, creo. 4 viajes. Cristóbal Colón hizo 4 viajes. ¿Ok? Ahora bien, ¿quién fue el que gritó tierra a la vista? ¿Graham? No me acuerdo el nombre, profe. Se llamaba Rodrigo de Triana, ¿verdad? Venía con las embarcaciones, ¿verdad?
en las que venían todos los españoles que había reclutado Cristóbal Colón. Ok. Vamos a ver, ¿cómo se llamaban las 3 embarcaciones? ¿Sebastián? ¿Cómo se llamaban las 3 embarcaciones, Sebastián? ¿Está levantando la mano? ¿No? ¿Sebastián? ¿Kayla? Teacher, yo es que levanté la mano para decirle que es que como que Zoom me sacó y me volvió a meter, entonces no escuché qué dijeron porque se me quedó pegado desde antes Ok. de que me sacara. Sí, eso está raro. Bueno, Amanda. Teacher, eran las 3 embarcaciones. Sí, ¿cómo se llamaban? Era la Pinta, la Santa María y la Niña. la Niña. Exactamente. Ay, Esas eran las 3 embarcaciones del primer viaje de Colón, dígame. Sí, es que voy a almorzar, no importa. Sí, no me pregunten, ¿verdad? Pero si van a comer, que no se vea en la cámara, ¿de acuerdo? Porque ustedes saben que no lo pueden hacer, en realidad. ¿Sí? Teacher, y también que me sacó Zoom por un momento, entonces no sé qué dijeron de qué explicaba el video. Ok, por ahí vi que sí, que varios se les salió. Bueno. Ok, básicamente, ¿verdad? Teníamos los reyes españoles que fueron quienes financiaron los viajes de Colón. Ok, entonces Colón en su primer viaje venía en 3 embarcaciones, la Pinta, la Niña y la Santa María. Cuando llegaron a América, el 12 de octubre, no se les olvide la fecha, el 12 de octubre de 1492 fue que se descubre América, desde la perspectiva de los españoles, ¿verdad? Porque ya en América estaba habitado por los nativos indígenas. ¿Ok? Ahora bien, ¿ustedes creen que todo fue pacífico, se dieron las manos y todos felices y contentos? ¿Sí o no? No, ¿verdad? La realidad es otra, ¿verdad? No fue de forma pacífica, ¿ok? Con el tiempo los españoles, bueno, se adueñaron de las tierras, se adueñaron de los indígenas incluso, ¿verdad? Los indígenas no tenían los mismos derechos que tenían los españoles, ¿verdad? Los españoles empezaron a colonizar América y a adueñarse de las tierras y a adueñarse de todas las propiedades, ¿verdad? Porque como en América no se trabajaba, ¿verdad? No había una jerarquía, como se manejaba en España, ¿verdad? En los países europeos, pues entonces ellos vinieron a imponer todo esto. ¿Ok? Ya vamos a ver que los indígenas, ¿verdad? Se resistieron, que mucha de la población indígena se vio reducida. ¿Ok? ¿Qué significa reducida? Bueno, que fueron muriendo, debido a que los españoles traían enfermedades que los indígenas no estaban preparados, su cuerpo, su organismo no estaba preparado para resistir esas enfermedades. Y también porque los indígenas se resistieron, ¿verdad?, a esos malos tratos, ¿verdad?, a esa imposición de los españoles para quedarse con los territorios americanos, ¿verdad?, donde ellos, los indígenas, pues ya tenían sus propias costumbres y sus propias tradiciones. ¿Ok? Vamos a ver el último video, ¿sí? Y ahorita, si tienen algún dato, yo les digo que me lo digan, ¿sí? Vamos a ver este último video. Ok, si quieren apaguen las cámaras igual. Antes de que llegaran los españoles, los pueblos indígenas que vivían en lo que hoy es Costa Rica alcanzaron un amplio desarrollo social y cultural. Estaban organizados en cacicazgos, crearon grandes obras de infraestructura y elaboraron objetos con gran maestría que expresaban su forma de ver el mundo. Navegando desde Europa llegaron los conquistadores. Ok, vean aquí. Esto es antes de que llegaran los españoles, ¿de acuerdo? Los indígenas ya estaban bastante bien organizados, ¿verdad? Y habían llegado
al momento donde su organización era con caciques, ¿verdad? Una organización cacical. Es decir, que tenían un cacique, ¿verdad? Que era el que se supone, ¿verdad? Tenía todo el conocimiento y ayudaba, ¿verdad? A esa organización cacical. Ok, eso fue antes de que llegaran los españoles a América. Ya los indígenas estaban organizados, ¿de acuerdo? Con la guerra, la imposición de la religión y las enfermedades, los españoles provocaron el ocaso de los pueblos originarios. Okay, ¿qué significa el ocaso? Bueno, que la población indígena se vio disminuida, ya fuese por las enfermedades que trajeron los españoles o porque los asesinaban, ¿verdad? Si se rebelaban contra ellos. Al construirse Cartago se inició el periodo colonial. Los españoles controlaron a los indígenas al obligarlos a vivir en pueblos de indios. Así fue más fácil cobrarles tributo y explotar su mano de obra. En ese proceso, los indígenas, ¿verdad?, no tenían los mismos privilegios que los españoles. Los españoles llegaron a invadir América, ¿verdad? Llegaron a colonizar y a imponer todas sus costumbres y sus tradiciones. No fue que les preguntaron a los indígenas, ay, ¿quieren aprender la religión católica? No, ¿verdad? Eso fue impuesto. Impuesto totalmente, incluso fueron esclavos, ¿verdad? Y de hecho, había un mecanismo que se llamaba encomienda, donde los indígenas, ¿verdad?, hacían labores domésticas o hacían cualquier otra labor, digamos, por ejemplo, en construcción, no sé, de las carreteras, por ejemplo, ¿verdad? O pasaban, por ejemplo, los indígenas fueron esclavos de los españoles, ¿de acuerdo? Entonces pasaban vamos a ver cómo les explico esto. Los españoles tenían grandes haciendas, ¿de acuerdo? Entonces, mediante el mecanismo de la encomienda, ¿verdad?, ellos podían repartir a los indígenas como si fueran objetos a otros españoles, ¿de acuerdo? Esa era la idea que les quería dar. La Iglesia apoyó la dominación española sobre los aborígenes. Con una población indígena cada vez más reducida, los europeos trajeron desde África a América personas en condiciones de esclavitud. Las funciones realizadas por los esclavos en Costa Rica eran los trabajos domésticos, servir de capataces o realizar labores en fincas de cacao y en las haciendas ganaderas. Ok, ahora bien, resulta que cuando los españoles vieron que los indígenas se fueron reduciendo, ¿verdad?, la población no era tanta, los españoles compraban afrodescendientes, los compraban también como si fueran objetos para que vinieran, ¿verdad?, por ejemplo, a Costa Rica, que en ese momento no era un país, sino que era una provincia, ¿verdad? Y los utilizaban como esclavos, ¿ok? Tampoco tenían los mismos derechos que los españoles, ni los indígenas ni los afrodescendientes. Españoles, indígenas y africanos son los grupos sociales que conformaron la Costa Rica mestiza en la época colonial. Hubo resistencias y luchas contra los españoles por más de 200 años. El último gran levantamiento indígena fue liderado por Pablo Presbere. Fue condenado a muerte por defender la libertad de su pueblo. En toda América los criollos empiezan a exigir derechos, primero en México y luego en Centroamérica. Los criollos eran hijos de españoles nacidos en América, pero resulta que los criollos no podían accesar a puestos políticos o puestos administrativos. Los únicos que podían accesar a esos puestos políticos o administrativos eran los españoles nacidos en España. Los españoles nacidos en América tampoco tenían esos privilegios. También se les discriminaba. Condujo a la independencia de la Capitanía General de Guatemala, a la que pertenecía Costa Rica. Con la anexión del partido de Nicoya, el país creció. Ok. Vean, aquí vimos un poquito de historia bastante resumida, ¿verdad? Como primero estaban los indígenas organizados en forma cacical, luego llegaron los españoles, hicieron conquista de territorios, ¿verdad? Luego pasa la colonia, donde los españoles se empiezan a asentar, ¿verdad?, y a formar ciudades, y luego, después de muchos años, ¿verdad?, vean que toda esta conquista empezó desde 1500, y nuestra independencia la obtuvimos hasta 1821. Ven que fueron más o menos 3 siglos, ¿verdad?, de dominación española. Ok, vamos a dejar el video hasta ahí. Ok,
Vean, chicos, el 12 de octubre, ¿verdad? De 1492 fue cuando llegan los españoles a América, ¿verdad? Es un acontecimiento relevante. ¿Por qué? Bueno, porque gracias a esto fue que distintas culturas empezaron a mezclarse, pero no tenemos que dejar de lado que hubieron conflictos, ¿sí? No fue de forma pacífica, ¿ok? No fue de forma pacífica. A los indígenas los asesinaron, los obligaban a hacer trabajos forzados. Igualmente a los afrodescendientes, ¿ok? Fue un encuentro de culturas, sí, es cierto, ¿verdad? Y ahorita la importancia es precisamente, ¿verdad? Fomentar y rescatar que tenemos raíces indígenas, españolas y afrodescendientes, ¿verdad? Pero sin dejar de lado que ellos durante la colonia, ¿verdad? Estaban dominados por los españoles, ¿verdad? Eso tiene que quedar muy claro. ¿Está bien? Ahora bien, ya les voy a dejar que me comenten. Vamos a verlo aquí. El 12 de octubre, bueno, es el Día de las Culturas o el Encuentro de Culturas. En otros países se le dice Día de la Raza, eso ya no se utiliza, ¿verdad? Porque se veía como una forma de discriminación. ¿Ok? O el Día del Descubrimiento o el Día de las Américas. ¿De acuerdo? Ya vimos los videos. Esto ya lo comentamos. ¿Verdad? El 12 de octubre se ve de distintos puntos de vista. ¿Ok? Uno donde celebran que Cristóbal Colón descubrió América y otros donde no necesariamente se ve como una celebración, sino que se ve desde el punto de vista de la resistencia indígena, ¿verdad? Cómo lucharon los indígenas por sus pueblos. Y algunos historiadores dicen, bueno, ya América estaba habitado, ¿verdad? No necesariamente fue un descubrimiento por Cristóbal Colón, ¿verdad? Obviamente ellos no sabían que existía este otro continente, ¿verdad? Pero ya estaba habitado. Ahora bien, ¿qué se celebra realmente el 12 de octubre? Bueno, el fomento del respeto, la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad étnica. ¿Ok? Todo este legado que nosotros tenemos de los españoles, de los africanos y los indígenas, ¿verdad? Que una de esas causas fue precisamente la llegada de los españoles a América, teniendo en cuenta que no fue de una forma pacífica. Esto sí, que somos una nación pluricultural y multiétnica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que precisamente tenemos nuestras raíces en estos tres grupos étnicos principales, los españoles, los africanos y los indígenas. ¿Ok? Y también los beneficios de los distintos aportes de los grupos étnicos. ¿Ok? Escucho comentarios. Ahí tengo varias manos levantadas. Avi. No, no tengo ningún comentario, pero me voy a bajar la mía. Ok, Matthew. Escucho comentarios de todo lo que hemos dicho. Y conforme el video que acabamos de ver. Ajá. De que, teacher, se me había olvidado. Sí, ya voy. Denme 10 segundos para ver si me recuerdo. Si no, no. Bueno. ¿Alison? Teacher, como un resumen. Comentarios de todo lo que hemos dicho. Sí, ya me recordé de una pregunta más bien. Ok, voy a terminar de escuchar a Alison y ya le doy la palabra. No sé, teacher, que, bueno, América, aunque ellos no lo conocían, por decirlo así, ya existía. Aunque no lo conocían ni bien que era un continente. Ok, más o menos lo entendí, es que casi no lo escuché bien. Escucho comentarios de todo lo que hemos visto, de los videos, de lo que hemos hablado. ¿Fabiola? Sí, voy yo. Ay, sí, perdón, Matthew, dígame. Dice que
Cristóbal Colón cuando lo encontró fue solo o digamos que fue con alguien. No, Cristóbal Colón traía muchos hombres. Recuerden que traía 3 embarcaciones. Eran 3 barcos. Sí, exactamente. Y eso en el primer viaje. El barco era la niña Santa María, ¿verdad, teacher? Sí, la Niña, la Pinta y la Santa María. Y la Pinta. Ok, ahora sí. Fabiola. ¿Lista? ¿Lista, Fabiola? Ahí le puse el micro. ¿No? Listo, profe. Cuénteme. Se me olvidó bajar la mano. Ok, bueno, cuénteme. Ahora que tienes el micro. Ok. ¿Qué piensa? Fabiola, ¿qué piensa usted? ¿Por qué será importante esta fecha del 12 de octubre? Porque yo siento porque eso fue como una tolerancia entre todos nosotros, porque... Ok, actualmente usted dice que, ¿verdad? Se celebra como parte de la tolerancia que hay que tener con esa diversidad de culturas. ¿Eso es lo que me quiere decir? Sí. Ok, ¿verdad? Hay que tener ese respeto y esa tolerancia por toda la diversidad de culturas. Y que una de sus causas principales radica precisamente cuando llegaron los españoles a América, el 12 de octubre de 1492. Santiago Marín. Sí, es que cuando escuché lo de la pandemia me acordé de algo que yo sabía desde hace bastante tiempo, que era que también fue una pandemia cuando los conquistadores habían llegado a América, que fue la viruela, si no estoy equivocado. Exactamente, esa fue una de las enfermedades que traían los españoles, ¿verdad? Y que los indígenas no resistieron porque sus anticuerpos, su organismo no estaba preparado para esas enfermedades. Sí, es cierto. Eso es lo que quería decir. Ok, vamos a verlo aquí más específicamente en el libro, ¿sí? Después de ver esos videos. Es en la página 206. No, ¿verdad? En esas épocas no existían los países como tal, ¿verdad? Los países empezaron a existir cuando se independizaron. Luego, ¿verdad? Por ejemplo, ahí me están preguntando Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos lo conquistaron ingleses, ¿verdad? Inglaterra, no fueron los españoles, fueron los ingleses. Y luego se independizaron, ¿verdad? Y entonces obtuvieron, ¿verdad? Pueden obtener el título de país, ¿verdad? Ya como una república. ¿De acuerdo? Pero cuando nosotros estábamos dominados por los españoles, pues no era un país, era una provincia de la Capitanía General de Guatemala que le rendía cuentas a los españoles o a los reyes de España. ¿Ok? Vamos a leer ahí. Vamos a pedirle ayuda a, vamos a ver. Luna. Ok. 12 de octubre, Día de las Culturas. El 21 de septiembre de 1994 se promulgó la ley 7426 del Día de las Culturas. Así, el tradicional Día de la Raza, considerado discriminatorio y racista, fue derogado y dio paso a un nuevo significado. Este día se fundamenta en la tolerancia, reconoce la diversidad étnica prevaleciente en América y no niega la herencia de España, el legado de los indígenas y el aporte africano, entre muchos otros. Ok, muy bien. ¿Verdad? Entonces, vean, antes se llamaba Día de la Raza, ¿verdad? Pero se consideraba discriminatorio. Entonces se eliminó
¿verdad? Y se le dio un nuevo concepto o significado a ese Día de las Culturas o Encuentro de las Culturas. ¿Ok? Y entonces, ¿qué celebramos el día de hoy? Bueno, ¿qué conmemoramos o qué significado tiene, qué importancia tiene el 12 de octubre? Bueno, precisamente reconocer que tenemos herencia española, pero también tenemos herencia indígena y herencia africana, ¿verdad? Que eran los 3 grupos étnicos principales que existieron durante la colonia. Luego, ¿verdad? Se dio todo un mestizaje y habían otros grupos étnicos que era de la combinación de ellos 3. Ok. Vamos a ver, siga. Amanda. Dice, sin embargo, en ocasiones olvidamos que el territorio de Costa Rica siempre ha presentado diversidad cultural, desde los poblados amerindios. Por ejemplo, durante el tiempo de la conquista, se establecieron en lo que ahora es Costa Rica 20 pueblos indígenas a los que se sumaron los españoles con otras culturas y otras etnias. ¿Sigo, Ti? Ok, hasta ahí. Ahí está bien. ¿Verdad? Entonces, bueno, recuerden que Costa Rica tiene gran diversidad cultural, ¿verdad? No solamente actualmente, sino desde antes que llegaran los españoles a América. ¿De acuerdo? Ahora bien, siga, Camila. Sí, Ahí, ¿otra vez? Ya, sí, ahí se me escucha. Sí. Ok. Valorar nuestra herencia. La riqueza sociocultural de Costa Rica es en gran parte resultado de toda esa herencia. Ella se manifiesta a través del arte, la ciencia, la educación, los deportes, entre otros. Es fruto del aporte y colaboración de miles de personas y sus descendientes que conforman, a lo largo de la historia, la sociedad que conocemos actualmente. Ok, muy bien. Hasta ahí, ¿verdad? Entonces, básicamente, el 12 de octubre, precisamente, conmemoramos, ¿verdad? Toda esta diversidad cultural que viene, ¿verdad? No solamente desde la llegada de los españoles a América, que fue el 12 de octubre de 1492, sino desde antes. Siga, Verónica. La influencia social, económica y cultural tanto de los afrocostarricenses y de otros grupos étnicos ha adquirido un valor considerable, por lo que su atención en las páginas de la historia se debe rescatar por las innumerables huellas que dentro de la evolución nacional han tenido los nacidos aquí y lejos de nuestras fronteras. Ok, muy bien. Y ahí al final dice, no hay duda que la cultura costarricense se ha enriquecido con los aportes de numerosos grupos étnicos e inmigrantes procedentes de otras partes del mundo. ¿Verdad? Entonces, el 12 de octubre conmemoramos precisamente toda esa diversidad étnica y cultural que existen en todas las naciones. ¿De acuerdo? Y pensando en que sí, bueno, uno de los hechos que desencadenó toda esta diversidad cultural fue la llegada de los españoles a América el 12 de octubre de 1492, ¿verdad? Pero sin dejar de lado que no fue necesariamente de una forma pacífica. ¿Ok? Muy bien. Y ahí vienen 4 preguntitas, ¿sí? Las vamos a hacer muy rápidamente. Mientras tanto, si tienen alguna duda, levántenme ahí la mano mientras hacemos esas preguntitas. Dice la primera, ¿de dónde provienen los alimentos y recetas que consume regularmente? ¿Ok? Son respuestas con sus propias palabras. Ok, vamos a responderlo ahí rápidamente. Sí, yo sé que tienen clases a las 2. Y con esto vamos a terminar la clase, con estas 4 preguntitas. ¿Sí?